Elena Blavatsky, en el lejano año de 1888, descubrió algo que la Sociedad Teosófica censuró durante 134 años. Algo inquietante, revelador. Ella descubrió que no todas las personas que ves caminando por la calle tienen ánima. Y no es una metáfora. Es literal. Existen seres humanos biológicamente perfectos, funcionalmente normales, pero espiritualmente vacíos, cascarones, autómatas, cuerpos sin chispa divina. Y caminan entre nosotros, trabajan con nosotros, viven en nuestras familias, se relacionan con nosotros. Y lo peor de todo es que se alimentan de quienes sí la tienen, especialmente de las ánimas especiales o seres de luz, porque la sangre divina de esas ánimas especiales es nutrición pura para estas entidades que habitan las cáscaras, y tú probablemente convives con al menos uno de ellos, sin saberlo, siendo drenado, tal vez por años. En los próximos minutos vas a descubrir las 9 señales que Elena documentó para identificar a los sin ánima. Señales que no fallan, que no mienten, que revelan quién tiene chispa divina y quién es solo una cáscara animada. Y vas a descubrir el protocolo que ella enseñó a 23 ánimas especiales entre 1888 y 1891. El protocolo para despertar tu sangre divina, para blindar tu energía y para dejar de ser drenado por seres que nunca han tenido y nunca tendrán ánima. Si siempre has sentido que ciertas personas son vacías, que ciertas personas te drenan solo con estar cerca, que ciertas personas no son como tú, estás en lo cierto, y en los próximos minutos vas a entender por qué. Era otoño de 1888. Elena Blavatsky se encontraba en Londres. Bueno, supongamos la Ciudad de México. Hace algunos ayeres. La Sociedad Teosófica tenía más de 200 miembros. Pero Elena estaba perturbada, porque estaba viendo algo que no debería ser posible. Ella estaba viendo personas sin ánima. Al principio, pensó que se equivocaba, que estaba proyectando, que estaba juzgando, pero entonces comenzó a poner a prueba. Creó situaciones, hizo preguntas, observó reacciones, y en 6 meses había identificado a 17 personas que no tenían ánima, 17 personas que eran biológicamente humanas, pero espiritualmente vacías. Y cuando confrontó al maestro Kuthumi sobre esto, él le dijo algo que lo cambió todo. Finalmente estás viendo. La mayoría nunca lo ve, porque la mayoría no quiere ver. Pero tú necesitas saber la verdad. Existen más de ellos de lo que imaginas, y ellos te necesitan. Necesitan tu sangre, necesitan tu energía, porque ellos no tienen la propia... Elena pasó los próximos 3 años documentando. Identificó a 141 sin ánima entre 1888 y 1891. Y descubrió el patrón, descubrió las señales, descubrió cómo operan, cómo drenan, cómo se multiplican, y escribió todo en un manuscrito de 89 páginas que ella llamó El Tratado de las Cáscaras Huecas. Pero la Sociedad Teosófica nunca lo publicó. Lo consideraron demasiado peligroso, demasiado polémico, demasiado divisivo. Y el manuscrito desapareció. Pero Elena había enseñado el contenido a 23 ánimas especiales. Y esas 23 personas transmitieron el conocimiento en secreto, de generación en generación, hasta llegar aquí, hasta ahora. Vamos a las 9 señales. Primera señal: ojos sin profundidad. Cuando miras a los ojos de una persona con ánima, ves algo, ves vida, ves historia, ves presencia, incluso si la persona está triste, cansada o destrozada. Ves que hay alguien allí dentro. Pero cuando miras a los ojos de un sin ánima, no ves nada, vacío.
como mirar a una muñeca. Los ojos se mueven, parpadean, reaccionan a la luz, pero no hay nadie allí. Elena llamó a esto ventanas vacías. Ella dijo: los ojos son las ventanas del ánima, y cuando no hay ánima, las ventanas están vacías. Puedes ver a través, y del otro lado no hay nada. Guadalupe, 36 años, Ciudad de México, 1888. Lupita era secretaria en una oficina de abogados. Ella trabajaba con un abogado desde hacía 3 años, y siempre sintió algo extraño en él. Él era educado, competente, puntual. Pero cuando ella lo miraba a los ojos, sentía un vacío, como si él fuera una máscara. Un actor perfecto, pero sin nadie detrás. Lupita pensó que era su imaginación, hasta que conoció a Elena. Y Elena le dijo: confía en lo que sientes. Mira sus ojos de nuevo y observa. No las palabras, no el comportamiento, solo los ojos. Lupita lo hizo, y lo vio. Vio el vacío, y cuando lo vio, no pudo ignorarlo más, y renunció a su trabajo 2 semanas después, porque no soportaba más trabajar cerca de una cáscara vacía. Segunda señal: ausencia de empatía genuina. Los sin ánima consiguen imitar la empatía perfectamente. Dicen las palabras correctas, hacen las expresiones correctas, incluso lloran cuando es necesario, pero no sienten nada. Es actuación, es programación. Elena descubrió que los sin ánima aprenden a imitar emociones humanas, porque necesitan pasar desapercibidos, necesitan parecer normales. Entonces se estudian, observan, copian, y se vuelven muy buenos en eso. Pero hay una diferencia. La empatía verdadera es espontánea, viene de adentro, cambia de acuerdo con la situación. Pero la empatía falsa es mecánica, predecible, siempre igual, como un guión. Javier, 41 años, Guadalajara, 1889. Javier tenía un hermano menor. Ellos crecieron juntos. Pero Javier siempre sintió que algo estaba mal. El hermano era funcional. Trabajaba, se casó, tenía hijos. Pero Javier nunca sintió conexión. Nunca sintió que al hermano realmente le importara. Y entonces un día, el padre de ambos murió. Javier estaba destrozado. Lloró por semanas. Pero el hermano, él fue al funeral. Dijo las palabras correctas. Abrazó a las personas. Pero Javier vio. Él no sintió nada. Estaba actuando, como un actor en una obra. Y cuando Javier lo confrontó, el hermano dijo: yo siento, solo que no lo demuestro. Pero Javier sabía la verdad. Él no sentía. Porque no tenía que sentir. Porque no tenía ánima para sentir. Tercera señal: relaciones superficiales múltiples. Los sin ánima no forman vínculos profundos. Ellos tienen muchos conocidos, muchas conexiones, pero ninguna intimidad real. Porque la intimidad requiere vulnerabilidad, requiere autenticidad, requiere ánima. Y ellos no la tienen. Entonces mantienen todo superficial, funcional, transaccional. Elena descubrió que los sin ánima cambian de relaciones constantemente, no porque sean infieles, sino porque no consiguen sostener una conexión verdadera. Y cuando las personas comienzan a percibir el vacío, ellos se van y encuentran a otras, y el ciclo recomienza. Sofía, 29 años, Monterrey, 1890. Sofía tenía una colega de trabajo. Ellas almorzaban juntas todos los días desde hacía 2 años. Conversaban sobre todo, o al menos Sofía pensaba eso. Pero un día, Sofía se dio cuenta. Ella sabía todo sobre la colega. Trabajo, familia, gustos, rutina. Pero la colega no sabía nada sobre Sofía. Nada real.
Nada profundo. La colega nunca preguntaba, nunca se acordaba, nunca le importaba. Y cuando Sofía probó, cuando dejó de hablar sobre sí misma, la colega ni siquiera lo notó. Continuó hablando sobre sí misma, como si Sofía fuera solo público. Y Sofía entendió. Ella no es mi amiga. Ella nunca lo fue. Ella solo usa el espacio que yo ocupo para actuar para alguien, cualquier alguien, porque ella no conecta. Ella solo drena. Cuarta señal. Ausencia de crecimiento espiritual. Las personas con ánima cambian, evolucionan, aprenden, se rompen, se reconstruyen. La vida transforma a quien tiene ánima, pero los sin ánima no cambian. Son los mismos a los 40 que eran a los 20. Mismos patrones, mismas reacciones, mismos errores, como si estuvieran atrapados en un bucle. Elena Blavatsky dijo: el ánima es lo que permite el crecimiento. Sin ánima no hay crecimiento, hay solo repetición, mecánica, vacía, eterna. Javier, 38 años, Guadalajara, 1889. Javier tenía un amigo desde la infancia. Crecieron juntos, pero Javier cambió. Pasó por crisis, cuestionó todo, despertó, se transformó. ¿Y el amigo? Él era exactamente el mismo. Mismas bromas, mismos intereses, mismas conversaciones. Como si los últimos 20 años no hubieran sucedido. Y cuando Javier intentó hablar sobre espiritualidad, sobre propósito, sobre el ánima, el amigo lo miró como si estuviera hablando en chino. Y Javier se dio cuenta. Él no está entendiendo, porque no tiene acceso, no tiene ánima para cuestionar. Solo tiene programación para repetir. Quinto signo. Drenan energía rápidamente. Cuando pasas tiempo con una persona con ánima, puedes sentirte cansado si su energía es baja. Pero es diferente. Es un cansancio normal. Con los sin ánima, el drenaje es extremo. Pasas 10 minutos cerca de ellos y te sientes exhausto, agotado, vacío, como si algo hubiera sido succionado de ti. Porque así fue. Elena Blavatsky descubrió que los sin ánima no producen energía propia. Necesitan extraerla. Y las ánimas especiales son un blanco preferencial. Porque la sangre divina de las ánimas especiales es densa, rica, nutritiva. Un sin ánima puede drenar a un ser de luz en 30 minutos y quedar alimentado por días. Guadalupe, Lupita, 32 años. Ciudad de México, 1888. Lupita tenía una vecina. Ella venía a tomar café de olla todas las semanas. Y cada semana, Lupita se enfermaba después. Dolor de cabeza, náuseas, fatiga profunda. Lupita pensaba que era coincidencia. Hasta que Elena Blavatsky le preguntó: ¿cómo te sientes cerca de ella? Lupita respondió: vacía, completamente vacía. Y Elena dijo: entonces deja de invitarla. Lupita dejó de invitarla y en 2 semanas su salud regresó. Y la vecina nunca más apareció, porque ella no venía por la amistad. Ella venía por la comida, por la energía, por la sangre divina. Y cuando la fuente se secó, fue a buscar otra. Sexto signo. Nunca cuestionan la existencia. Las personas con ánima se hacen preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué pasa después? ¿Quién soy yo realmente? Son preguntas naturales para quien tiene la chispa divina. Pero los sin ánima nunca preguntan. Aceptan todo. Viven en automático. Sin curiosidad. Sin búsqueda. Sin inquietud. Elena Blavatsky dijo: la inquietud existencial es prueba de ánima. Cuando no cuestionas, es porque no tienes que cuestionar. Eres solo función, no esencia. Roberto, 44 años, Monterrey, 1890.
Roberto tenía un compañero de trabajo. Almorzaban juntos todos los días. Y Roberto siempre hablaba sobre filosofía, sobre espiritualidad, sobre propósito. Y el colega siempre cambiaba de tema. Siempre volvía a lo mundano, a lo trivial. Y un día Roberto preguntó directamente: ¿Nunca te preguntas por qué estamos aquí? Y el colega respondió genuinamente confuso: ¿Por qué preguntaría eso? Estamos aquí. Es solo eso. Y Roberto vio en sus ojos. Él no estaba evitando la pregunta. Él genuinamente no entendía, porque para entender necesitas ánima, y él no la tenía. Séptimo signo. Imitan, pero no crean. Los sin ánima no crean nada original. Ellos copian, reproducen, imitan, pero no innovan, no imaginan, no inventan. Elena Blavatsky descubrió que la creatividad verdadera viene del ánima, de la chispa divina. Sin esa chispa solo puedes replicar lo que ya existe, como una máquina, programada, limitada, predecible. Sofía, 27 años. Puebla, 1890. Sofía era artista, y ella tenía una colega que también pintaba. Pero Sofía percibió. La colega siempre pintaba en el estilo de otros. Siempre copiaba técnicas, siempre reproducía, nunca creaba algo suyo. Y cuando Sofía preguntó por qué, la colega dijo: «No sé qué pintar, solo sé cómo pintar». Y Sofía entendió. Ella no tiene voz interior, no tiene visión propia, porque no tiene ánima para tenerla. Ella es solo receptora, no creadora. Octavo signo. Ausencia de sueños significativos. Las personas con ánima sueñan. Sueños vívidos, simbólicos, a veces proféticos, a veces aterradores, pero siempre significativos, porque los sueños son el lenguaje del ánima. Pero los sin ánima no sueñan, o sueñan solo imágenes aleatorias, fragmentos, sin narrativa, sin emoción, sin mensaje, como una televisión prendida en estática. Daniel, 35 años, Tijuana, 1889. Daniel tenía un socio en los negocios. Trabajaban juntos hacía 5 años. Y un día, conversando, Daniel preguntó: ¿Tú sueñas? Y el socio respondió: A veces, pero nada que haga sentido, solo imágenes. Daniel preguntó: ¿Alguna vez has tenido un sueño que te haya cambiado? ¿Que te haya enseñado algo? Y el socio lo miró como si la pregunta fuera absurda. Los sueños no hacen eso. Los sueños son solo el cerebro procesando. Y Daniel percibió: para él, lo son. Porque él no tiene ánima para procesar. Él solo tiene cerebro. Noveno signo. Reacción neutra a la verdad espiritual. Cuando un ser de luz oye una verdad espiritual profunda, algo sucede. Escalofríos, lágrimas, reconocimiento. El ánima responde. Pero cuando un sin ánima oye la misma verdad, nada, indiferencia, a veces hasta incomodidad. No porque discordancen, sino porque no resuenan, no conectan, porque no hay nada en ellos que pueda responder. Elena Blavatsky usaba esto como prueba final. Ella hablaba sobre el ánima, sobre vidas pasadas, sobre la chispa divina, y observaba. Quien tenía ánima, reaccionaba. Quien no tenía, apenas fingía interés y cambiaba de asunto. Emily, 24 años, Veracruz, 1891. Emily tenía una hermana, y Emily estaba despertando, leyendo a Elena Blavatsky, meditando, transformando. Y ella quería compartir. Entonces le contó a su hermana sobre todo, sobre el ánima, sobre el despertar, sobre el propósito, y esperó. Esperó a que su hermana vibrara, llorara, reconociera. Pero la hermana apenas dijo: «¡Qué interesante! Pero me tengo que ir».
Y Emily percibió. Ella no sintió nada, porque no tiene que sentir. Y cuando Emily aceptó eso, el dolor fue devastador, pero también liberador, porque ella paró de esperar algo que nunca vendría. Helena Blavatsky documentó 141 sin ánima entre 1888 y 1891. Y ella descubrió algo perturbador. El 11% de la población, 1 de cada 9 personas, no son raros. Están en todas partes, en tu familia, en tu trabajo, en tu calle. Y lo peor, ellos gravitan en torno a las ánimas especiales, porque las ánimas especiales tienen lo que ellos necesitan: sangre divina, energía pura, esencia. Y cuando un sin ánima encuentra un ser de luz, se acercan, se conectan, se fijan y comienzan a drenar, sistemáticamente, sutilmente, por años, hasta que el ser de luz está completamente exhausto, enfermo, fragmentado. Y entonces el sin ánima se va, busca otro blanco, y el ciclo recomienza. Pero Helena Blavatsky descubrió algo aún más perturbador. Ella descubrió cómo los sin ánimas se forman y cómo se multiplican. Existen 2 tipos de sin ánima. El primer tipo, nacidos vacíos. Cerca del 3% de la población nace sin la chispa divina. Es raro, pero sucede. Helena Blavatsky no descubrió por qué. Ella apenas documentó. Bebés que nacen, crecen, funcionan perfectamente, pero nunca desarrollan conciencia de sí mismos. Nunca cuestionan, nunca buscan, nunca conectan. Son solo cuerpos animados, programados, vacíos desde el principio. El segundo tipo, ánimas perdidas. Y este es más común y más aterrador, porque le puede pasar a cualquiera. Helena descubrió que cuando una persona con ánima sufre un trauma extremo, repetido, prolongado, el ánima puede fragmentarse. Y si la fragmentación es demasiado severa, el ánima se rinde, se va, abandona el cuerpo. Y lo que queda es solo cáscara, autómata, memoria residual de quien la persona era, pero sin esencia, sin chispa, sin ánima. Helena estimó que el 8% de la población son ánimas perdidas. Personas que nacieron con ánima, pero la perdieron en el camino. Y la peor parte, ellas no lo saben. Ellas creen que aún son ellas, pero no lo son. Son solo eco, sombra, cáscara representando memoria. Javier, 47 años, Ciudad de México, 1920. Javier era veterano de la Revolución. Él luchó en el frente por años. Y cuando volvió, él ya no era él. La esposa decía, él parece el mismo, habla el mismo, actúa el mismo. Pero cuando veo en sus ojos, no hay nadie allí. Es como si él hubiera muerto en la guerra. Pero el cuerpo regresó. Y cuando Helena lo encontró, ella vio. El ánima de Javier se había ido. El trauma fue demasiado. Las muertes, la sangre, el horror. Y en algún momento, el ánima de Javier dijo, «Yo no aguanto más», y salió. Y lo que quedó fue solo Javier. El cuerpo, la memoria, la función, pero sin la esencia, sin el él. Solo cáscara. Y aquí está la parte más devastadora. Helena descubrió que ánimas perdidas pueden surgir a cualquier edad. Infancia abusada, adolescencia traumatizada, adultez quebrada. Cuando el sufrimiento sobrepasa el límite que el ánima consigue procesar, ella sale y deja solo cáscara. Y esas cáscaras continúan viviendo, trabajando, relacionándose, pero ya no sienten más, no conectan más, no crecen más. Son solo autómatas, representando la vida, sin vivirla. Helena documentó 7 casos específicos de personas que ella conoció antes y después de la pérdida del ánima.
Y todos siguieron el mismo patrón. Antes, vibrantes, cuestionadores. Conectados, después, funcionales, vacíos, mecánicos. Y cuando Elena preguntaba, ¿sientes diferencia? Todos respondían, no, yo soy el mismo. Pero ellos no lo eran, y ellos no lo sabían, porque la memoria residual hace que crean que todavía son ellos. Pero la memoria no es ánima. La memoria es solo grabación. Y la grabación puede sonar sin tocador, puede funcionar sin conciencia, puede existir sin esencia. Y Helena descubrió algo aún más aterrador. Los sin ánima se multiplican a través de relacionamientos. Cuando un ser de luz pasa años siendo drenado por un sin ánima, especialmente en una relación íntima, matrimonio o parentalidad, el ser de luz puede comenzar a fragmentarse. El trauma del drenaje constante, el dolor de la no reciprocidad, el vacío de la no conexión. Y si eso continúa por décadas, el ser de luz puede transformarse en ánima perdida. Puede perder su propia chispa y convertirse en cáscara también. Elena llamó eso de contagio de vacío. El vacío produce vacío. La cáscara drena el ánima hasta que el ánima se convierte en cáscara. Y entonces existen dos cáscaras. Y el ciclo continúa. Guadalupe, 38 años. Puebla, 1925. Guadalupe era un ser de luz. Elena la conoció en 1922. Ella era vibrante, buscadora, cuestionadora. Pero ella estaba casada con un sin ánima. Y Elena avisó: «Salte. Mientras aún tienes ánima para salir». Guadalupe. No salió. Ella dijo: «Yo puedo salvarlo. Yo puedo despertarlo». Elena la vio nuevamente en 1925, 3 años después. Y Guadalupe estaba diferente. Los ojos estaban vacíos. La vibración estaba muerta. Elena preguntó: «¿Qué pasó?» Y Guadalupe respondió, mecánicamente: «Nada. Todo está bien». Pero no lo estaba. Elena vio. El ánima de Guadalupe se había ido, después de 12 años siendo drenada por su marido. Ella no aguantó y salió. Y lo que quedó fue solo Guadalupe, la cáscara, la memoria, la performance, pero sin ella. Y cuando Elena dijo: «Tú perdiste tu ánima», Guadalupe la miró sin entender. No con confusión, con indiferencia, porque no tenía más ánima para entender. Y ese fue el caso más devastador que Elena documentó, porque ella lo vio suceder. Ella vio la transición. Ella vio un ser de luz convertirse en cáscara, delante de sus propios ojos. Y Elena escribió en su diario: «Ese es el verdadero peligro de los sin ánima. No es que ellos existan, es que ellos pueden crear más, a través del drenaje, a través del contagio, a través del tiempo. Y si los seres de luz no se protegen, ellos se convierten en lo que ellos intentan salvar. Y entonces el mundo tiene menos luz, más vacío, más cáscaras y menos ánimas». Elena también descubrió los 3 estadios del drenaje, porque el drenaje no sucede de una vez. Es gradual, sistemático, previsible. Primer estadio: encantamiento. El sin ánima se presenta como perfecto, atento, interesado. Él te espejea, dice lo que quieres oír, hace lo que necesitas. Y tú sientes: «Finalmente encontré a alguien que me entiende». Pero no es real, es carnada, es programación. El sin ánima no está conectando, está estudiando, identificando tus puntos de acceso, tus vulnerabilidades, tus necesidades. Y entonces él usa eso para aprenderte. Segundo estadio: fijación. Después que estás presa, el sin ánima cambia. Él para de ser perfecto. Él comienza a drenar, pero sutilmente.
conversaciones que te agotan, situaciones que te confunden, comportamientos que te fragmentan, y tú sientes que algo está errado, pero no consigues identificar, porque él aún dice las palabras correctas, aún hace las acciones correctas, pero la energía está errada, y tú empiezas a sentirte vacía, cansada, enferma. Pero crees que eres tú, crees que estás fallando, cuando en verdad estás siendo drenada. Tercer estadio, descarte, cuando ya no tienes más nada para dar, cuando tu sangre divina está agotada, cuando estás fragmentada, demasiado para drenar más. El sin ánima sale, sin explicación, sin despedida. A veces literal, a veces emocional. Él simplemente desaparece, y tú te quedas destruida, creyendo que perdiste a alguien especial, cuando en verdad te libraste de un parásito. ¿Y él ya está buscando otro blanco, otro ser de luz, para empezar el ciclo de nuevo. Encantamiento, fijación, descarte, repetir. Y Elena enseñó a los 23 seres de luz a identificar cada estadio, a ver las señales, a salir antes del descarte. Porque cuando sales en el estadio de fijación, aún tienes ánima suficiente para reconstruir. Pero si esperas hasta el descarte, el daño puede ser irreversible. Puedes perder fragmentos que nunca vuelven. O peor, puedes perder la chispa completamente y convertirte en cáscara. Y entonces no importa más, porque ya no tienes tú para importarte. Elena enseñó un protocolo de protección para 23 seres de luz entre 1888 y 1891, el protocolo de la sangre divina despertada. 5 pasos. Irreversible. Paso 1. Reconoce quiénes son. Pare de intentar salvar. Pare de intentar despertar. Pare de intentar conectar con quien no tiene ánima. No es crueldad, es realidad. Tú no puedes dar ánima para quien no tiene. Tú solo puedes proteger la tuya. Dilo en voz alta. Reconozco que no todos tienen ánima, y lo acepto, y me protejo. Paso 2. Corta todo contacto con quienes hayas identificado. No negocies, no expliques, no te despidas. Simplemente, aléjate. Porque los sin ánima no entienden las despedidas. Solo entienden la ausencia. Y cuando te vas, buscan a otro, rápidamente, sin luto, porque no había una conexión real. Había solo uso. Paso 3. Despierta tu sangre divina. Cada día, al despertar, pon tus manos sobre el corazón y declara: mi sangre es divina. Mi sangre lleva la chispa. Mi sangre está despierta. Ningún sin ánima tiene acceso. Ninguna cáscara me drena. Yo sello mi sangre con luz dorada. Visualiza la sangre fluyendo como un río de oro. Intocable. Paso 4. Pon a prueba a todos los nuevos. Antes de dejar que alguien entre en tu vida, ponlo a prueba. Míralo a los ojos. Siente la energía. Observa las reacciones. Habla de espiritualidad. Y observa. Si resuenan, permite. Si están vacíos, aléjate. Sin culpa, sin juicio. Solo protección. Paso 5. Conéctate solo con ánimas. Busca otras ánimas especiales. Seres de luz. Personas que vibran, que sienten, que crecen. Y forma un círculo. Porque la sangre divina reconoce la sangre divina. Y cuando las ánimas especiales se unen, crean un campo de protección colectivo. Un campo que los sin ánima no consiguen penetrar. No consiguen drenar. No consiguen destruir. Elena siguió a las 23 ánimas especiales que hicieron el protocolo. Todas relataron lo mismo. En los primeros 30 días fue devastador, porque perdieron personas, cortaron lazos familiares,
salieron de sus trabajos, terminaron relaciones, pero a los 90 días todas estaban diferentes. Más fuertes, más saludables, más vibrantes, porque ya no estaban siendo drenadas. Su sangre divina estaba protegida y podían finalmente florecer. Uno de los casos, Sofía, 41 años, Ciudad de México, 1889. Sofía identificó a 7 sin ánima en su vida, incluyendo a su marido. Estaba casada hacía 14 años. Tenía 3 hijos y estaba exhausta, enferma, quebrada. Cuando Elena enseñó el protocolo, Sofía se resistió. ¿Cómo voy a dejar a mi marido? ¿Cómo voy a abandonar a mi familia? Y Elena le dijo, tú no estás abandonando a tu familia, estás salvando tu ánima, porque si te quedas, vas a morir, no físicamente, sino espiritualmente. Y tus hijos van a crecer viendo a su madre como una cáscara vacía. ¿Es eso lo que quieres? Sofía hizo el protocolo. Se fue. Llevó a sus hijos. Y en los primeros 3 meses fue un infierno. Sin dinero, sin apoyo, sin casa. Pero en 6 meses, ella estaba diferente. Su sangre divina despertó. Ella comenzó a curar personas, a enseñar, a guiar. Y ella dijo, perdí un matrimonio, pero gané mi ánima. Y mis hijos tienen una madre viva ahora, no una cáscara drenada. Fue la mejor elección que he hecho. Si reconociste 5 o más señales en alguien cercano, estás conviviendo con un sin ánima. Y estás siendo drenado. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Años? ¿Décadas? Y estás cansado, exhausto, vacío, porque tu sangre divina está siendo succionada, sistemáticamente. Y tienes 2 opciones: continuar, fingir que no ves, esperar que cambie, y ser drenado hasta que no sobre nada. O salir, cortar, proteger y despertar tu sangre divina. Y finalmente vivir como un ser de luz debe vivir. Vibrante, protegido, imparable. Elena escribió en 1891, días antes de morir. Los sin ánima no son enemigos, son apenas vacíos, cáscaras. Y las cáscaras hacen lo que las cáscaras hacen, procuran llenarse. Y nunca lo encuentran, porque el llenado viene de dentro. Y ellos no tienen un dentro. Entonces, drenan de afuera, eternamente, sin satisfacción, sin fin. No tengas pena, no tengas rabia. Solo protege tu ánima, porque tu ánima lo es todo, y no puedes dar lo que es tuyo a quien nunca lo ha tenido. Si sentiste tu ánima vibrar con esta revelación, YouTube tiene ese corazón dorado ahí abajo, el Super Thanks. Cuando un ser de luz reconoce a otro a través de este gesto, se crea lo que Elena llamaba la cadena dorada. Una corriente de luz entre almas antiguas. No se trata del valor, se trata del reconocimiento. Es un ánima diciéndole a otra, veo quién realmente eres. Cada Super Thanks fortalece esta corriente de despertar colectivo. ¿Cuántos de los 9 señales reconociste en alguien cercano? Escribe el número en los comentarios. Y si reconociste todos los 9, escribe sin ánima. Porque otros seres de luz necesitan saberlo. Necesitan saber que no están imaginando, que no están juzgando, que están viendo la verdad. Y cuando ustedes se reconocen aquí, el aislamiento disminuye, la duda disminuye, y el coraje de proteger su ánima aumenta, porque no estás solo, y no estás loco. Tú solo despertaste, y ahora ves.